Hola, buenas tardes, bienvenidos al espacio de Abrir toda la Biblia. Y abriendo toda la Biblia nos fuimos para atrás, dejamos el libro de los Salmos, que estuvimos en dos oportunidades, y hemos vuelto a la historia del pueblo de Israel. Ahora, ¿desde dónde? Pues hacía mucho tiempo que estaba pensando en eh, uno de los grandes reyes de Israel, ¿sí? Y su vida va a ser muy interesante volver a verla. Para muchos, volver a ir a los libros históricos del Antiguo Testamento, que muchas veces tienen la presentación de un reinado con sus características, la mayoría malas en este tiempo. Tengo abierto en Reyes, eh, así recordamos primera y segunda Samuel, tenemos la vida del profeta Samuel, de Saúl y David, segunda de Samuel es toda de David, primera de Reyes empieza Salomón y después viene prontamente la decadencia, la división, después con el hijo de Salomón, la división en el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, y después andan a los tumbos por muchos años. Mientras tanto, hubo algunos reyes buenos con momentos muy importantes. Y me gusta mucho esto que vamos a ver porque vamos a ver a un rey y después, en los días sucesivos, su conexión con los profetas de ese tiempo, para que no tengamos la Biblia separada, ¿no? En los libros históricos, los proféticos por otro lado, en todo hay una relación. Incluso hoy vamos a leer algunas cosas que nos muestran que los sucesos están en lugares donde anduvo Jesús. Y entonces eh, el trabajo que la palabra hace con cada lector es el de cuanto más comprensión, como decimos todos los días, más abrimos nuestro interior, nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos revele lo que necesitamos. Y la parte histórica es muy importante, porque ahí vemos a Dios obrando y ahí vemos a los hombres obrando y todas las cosas que suceden, ¿m? Que suceden a los que están en los caminos de Dios y a los que no. Bueno, la primera mención creo que hay del rey Josías no es en donde vamos a leer, que es en el segundo libro de Reyes, pero hay una mención en el primer libro de Reyes, cuando estaba gobernando Jeroboam. Jeroboam fue el que se puso rey, fue el artífice de la división, de formar el reino de Israel al norte y dejar que Judá fuera el que siguiera la sucesión del rey David, ¿sí? Desde Jeroboam, hijo de Salomón, en adelante. Pero hubo reyes buenos y malos en los dos lados. Eh, en Primera de Reyes 13, todo un capítulo, no lo vamos a leer, pero vamos a leer la parte que tiene que ver con Josías, muy interesante y muy relacionado todo, pero es para una película todo lo que sucede. Pero vamos a ver la primera parte profética que dice así, Primera de Reyes 13. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel. Betel era uno de las ciudades con santuario del Señor y de los otros también, por supuesto, eh, que había quedado en Israel, porque Betel en el tiempo de la distribución de las tribus estaba dentro de Benjamín, o sea que hubiera sido del reino del sur, pero no. Acá en este momento ya Betel era el centro de donde los reyes que habían dejado al Señor hacían sus adoraciones. Este hombre de Dios se fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, no por el Señor, sino por los Baales,
El hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Tremendo, y me imagino cómo habrá quedado Jeroboam. Aquel mismo día, el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que el rey no pudo contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor le había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. Al Señor tu Dios, ya no tenía ni de forma, ni de religiosidad, nada que ver con el Señor Todopoderoso, Rey de los ejércitos, nada. Ya había vendido su alma al diablo y a todos los reyes de ese tiempo, con los pueblos paganos. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo, además quiero hacerte un regalo. Dejo para que lean, dijo, ni loco. No, el Señor me dijo: no vayas a la casa del rey. Y viene otra historia que es la que digo que es como para una película. Ya esta es impresionante. Viene alguien a quien no conocen, viene del sur, ellos estaban en el norte, ya en el reino de Israel, separado de Judá, y viene y da esa terrible profecía. Después no vamos a leer el final de la historia de Jeroboam, pero por supuesto fue malísimo. Muy bien, y ahora vamos a Segunda de Reyes, porque Josías aparece más o menos en el año 640, 300 años después del tiempo de Salomón, de Jeroboam y de toda la historia de la división del reino. De manera que esta profecía el Señor la había dado a ese varón de Dios para que quedara en la Biblia. No se me ocurre, porque Jeroboam no se había convertido, no había cambiado nada y solamente había sido avisado de lo que había pasado. Segunda Reyes 22 empieza la historia del rey Josías, que ya de entrada fue fuera de serie. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. ¿Cómo un rey a los 8 años? Miramos un poquito arriba, su padre era Amón, uno de los muchos Amón que hubo en la vida israelita. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono. Dice que siguió el mal ejemplo de su padre. Su padre había sido Manasés, de los peores reyes que hubo. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado, que su padre Manasés. Así que abandonó al Señor, Dios de los antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Amón, padre de Josías. ¿Pero qué pasó? Los ministros del rey Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. De manera que había reinado, dice, 2 años nada más. Idólatra y asesinado.
De modo que tenía un hijito chiquito de 8 años a quienes lo coronaron rey y lamentablemente no sabemos, tendríamos que fijarnos, vamos a ver para la próxima de fijarnos en crónicas, los libros de crónicas que van contando todas las historias de los reyes de Judá, solamente los de Judá, y ya vamos a ver, en otro momento nos vamos a meter un poco en crónicas. No se nos dice nada, nada más que su madre era la esposa de Amón, y tampoco nos dicen que ella haya sido quien lo haya guiado. Este chico fue muy bien formado, educado, seguramente que de nene no habrá hecho nada como rey, sin embargo, había sido formado de tal manera que vamos a ver las cosas que hizo. El versículo 2 dice, Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado, David. Miren hasta dónde tenemos que ir para llegar a alguien así. No se desvió de él ni en el más mínimo detalle. Y aquí empieza a contarnos, estamos en el versículo 3, las primeras cosas que llamaron la atención y que llevó a lo que después pasó. En el año 18 de su reinado, ¿sí? 8 más 18, tendría 26 años. El rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Aparentemente, en ese momento tomó en cuenta que estaba el templo del Señor. Le dijo, preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Miren cómo era la administración del templo en ese momento, ¿no? El diezmo, las ofrendas a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo están reparando, que les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. De manera que la primera acción que ha quedado en la palabra de este rey Josías, justicia, pagar a los empleados y pensar que había que restaurar el templo del Señor. No tenemos idea si él había recibido algún tipo de educación espiritual, de conocer acerca del Señor, de conocer acerca de lo que estaba escrito. Bien, el sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Safán, acá aparecen los cronistas, los hemos mencionado muchas veces en otras lecturas porque son esas personas que Dios ha usado por detrás de los relatos del Antiguo Testamento y que seguramente volcaban con toda seriedad las cosas que habían pasado en la historia. El sumo sacerdote le dijo al cronista, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Serían rollos, ¿no? Entonces se lo entregó a Safán y éste, después de leerlo, fue y le informó al rey. Los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. Es emocionante lo que sucedió y que esto haya quedado en la palabra. Por ejemplo, nosotros en la palabra encontramos muchas cosas malas de los hombres, pero también encontramos muchas cosas buenas, por ejemplo. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras, señal de congoja, de dolor, de arrepentimiento.
casi diría de vergüenza delante del Señor. Y dio esta orden a Gilquías el sacerdote, a un montón, a Alicán, a Acbor, a Safán el cronista y a Asaías, su ministro personal. Acá aparece un personaje que no sé si aparece después, pero Asaías, su ministro personal. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Josías no lo conocía, no había sido ni formado en su niñez, ni en su adolescencia, ni cuando empezó a funcionar como rey, de la existencia del libro del Señor. El comentario que tengo acá, después vamos a leer algo, pero el comentario de las notas en la Biblia de estudio dice que no está claro si fue el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o partes del Deuteronomio, porque en el Deuteronomio tenemos, y ya lo hemos leído completo, tenemos desde toda la ley de Dios, ¿sí? Hasta con los mandatos del Señor para ir a la conquista de Canaán. Entonces, vayan a consultar al Señor lo que dice este libro, sin duda. Y ahí tomó conciencia. Fíjense, lo que significa una persona honesta y honesta delante del Señor. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados, su papá y su abuelo en primer lugar, no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Así que Hilquías el sacerdote, Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda. Atención, una mujer era la profetisa que sería más importante en ese tiempo, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Estamos en la capital de Judá, estamos en Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tiebá y nieto de Jarcás. Hulda les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel. Fíjense que no dice Dios de Judá acá. Ellos habían quedado con el reinado de Judá, pero el Señor era el Señor de Dios de Israel, aunque Israel estaba completamente prostituido y se había ido con todos los dioses antiguos. Díganle a los que ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Un pequeño paréntesis de actualización. Hoy día no se quema incienso a los santos, pero espiritualmente se quema incienso a todos los dioses que hay lejanos de Dios, desde los ideólogos, los que están detrás de todos los astros, los astrólogos, los que de alguna manera confían en un horóscopo y todo lo que significa mezcla de lo que Dios quiere, de la ley de Dios, con otras cosas que parecen atractivas. La cantidad de tarotistas que hay en las galerías, en lugares donde hay un pequeño puestito y siempre hay gente esperando para hacer una consulta, y los que leen las manos, y son los modernos como estos que quemaban inciensos y adoraban el altar, los altares, y esta es la respuesta de Dios, ¿sí? De manera que todo lo que está en la palabra hay que tomarlo en cuenta. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel.
es como que Dios no reconocía la división. Su pueblo era Israel, Jacob, como él lo llamaba, la unión de Israel y Judá. Dios de Israel afirmó, como que te has conmovido y humillado ante el Señor a escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. También una palabra para nosotros hoy. No hace falta rasgarse las vestiduras, eso eran costumbres antiguas, pero cómo Dios responde ante el arrepentimiento, el más chiquitito o el más grande, Dios responde. Yo, el Señor, primero dice, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo, por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. La respuesta del Señor fue con respecto a la vida de Josías. Por supuesto que la vida de Josías hasta ahora era agradable al Señor. Y lo que Él le da es una promesa que se usaba, que estaba mucho, porque muchas veces el Señor por los profetas a estos reyes malos le decía, morirás en una manera ignominiosa y en batalla o cosas de ese tipo. Tus ojos, pero sobre todo lo que Dios le está diciendo, tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Si esto es más o menos en el 622, más o menos, en el 586 iba a venir Babilonia, iba a destruir el templo, la ciudad, y se iba a llegar a los israelitas, a los de Judá, que eran al exilio. De manera que el Señor no le estaba diciendo lo que iba a pasar enseguida, porque lo que iba a pasar enseguida es lo que Josías iba a hacer. Ya había entendido que había que volver al Señor, que había que leer el libro de la ley. Volvamos a las Escrituras más que nunca necesitamos en el día de hoy. Y vamos a ver lo que pasó, capítulo 23. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Ven que acá se vuelve a hablar de Judá porque Judá era su reino. A todos los ancianos, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin, de la nación entera. Estaba convocando a la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. Tenemos que imaginarlo esto y no podemos leerlo mecánicamente. Todos estos días estamos luchando con la palabra de lectura mecánica. Todo Judá fue convocado para subir al templo del Señor. Y eso debía ser porque no habían subido ni individualmente, ni por familia, ni por clan, ni el rey. ¿Sí? Y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. El anotador de mi Biblia dice, por eso es posible que fuera parte del Deuteronomio, porque haber leído todo el Pentateuco necesitaba varios días, ¿sí? Y la comprensión de la gente, había niños ahí, por eso puede ser. Ahora, es interesante lo que está escrito en el libro del pacto, y entonces ahí mi referencia me lleva a 24, a Éxodo 24, no a Deuteronomio, sino a Éxodo 24, pero por el nombre. Cuando Moisés, Éxodo 24, tres capítulos antes había recibido los 10 mandamientos, y acá estaba Dios dándole a Moisés todas las indicaciones para la organización del pueblo, de la familia, todas las
primeras. Yo decía, ¿y dónde está el becerro de oro? No, el becerro de oro está varios capítulos después. Primero Dios le dio a Moisés que escriba, porque ¿qué le dijo? Moisés puso 24:4. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor le había dicho. Y entonces se puso a escribir todas esas indicaciones que había dado los mandamientos y todos esos capítulos 21, 22, 23. A la mañana siguiente hizo una ofrenda al Señor. Después, 24:7, tomó el libro del pacto que había escrito él y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Y al poco tiempo hicieron el becerro de oro. Pero bueno, así es el ser humano, ¿no? Pero entonces, en la misma Biblia tenemos la mención del libro del pacto. Pero también se dice, como lo teníamos en ese capítulo, el libro de la ley, el libro de la ley de Dios. Bien, entonces, en presencia de ellos, estoy en 23:2. Segunda de Reyes 23:2, en la vida del rey Josías. En presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Este es de los capítulos, el 22 y el 23, de los capítulos más gloriosos del Antiguo Testamento. Renovó el pacto. ¿Qué hizo? Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos. Ven, ahí está todo eso que el Señor le dio después de los 10 mandamientos. Mandamientos, decretos y preceptos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Paréntesis, si el pueblo hubiera seguido en esa misma dirección, no hubiera habido la invasión y la destrucción por parte de los babilonios. Porque todo el Antiguo Testamento dice que los castigos el Señor los mandó por la hipocresía, la traición y la idolatría de este pueblo. Pero en ese momento el pueblo había confirmado el pacto. Quizás los hijos de ellos fueron, ¿no? Pero todo depende también cómo fueron formados. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías y a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Ahí estaban todos los astros, no solamente esos dioses inventados, sino también adoraban el sol, la luna y todo lo que conocerían en ese momento. Hizo que se quemaran en los campos de Cedrón, el arroyo del Cedrón que nos habla el Nuevo Testamento, donde pasaba Jesús, porque estaba cerca del monte de los Olivos. Que quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel, a donde estaba ese centro de adoración, a donde había ido aquel hombre de Dios que había dado la profecía. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo. Pienso que la palabra zodíaco figura en todas las traducciones más modernas, pero no sé cómo estaban en las más antiguas. No lo busqué. Interesante porque es todo lo que significa lo que los astrólogos y los astrónomos, no para adoración, son los que estudian. El rey
Y acá vienen todas las cosas que se hicieron, porque no era cuestión de renovar el pacto y de hacer una promesa a Dios, sino que había que limpiar. Hay personas que cuando llegan al Señor queman libros, queman estatuas y todo lo que tenían de adoración, que no era el Señor, ¿sí? Aunque hayan sido las mejores personas del mundo, pero el único que hay que adorar es al Señor. El rey sacó del templo la imagen para el culto a Será y la llevó al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Y había prostitución también. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y desde Geba hasta Berseba era la última ciudad del territorio, eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso. Eran los sacerdotes de las tribus de Judá, de manera que tomó en su territorio donde había sacerdotes que estaban quemando incienso, eran santuarios paganos. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué el gobernador, que queda a la izquierda de la entrada a la ciudad. Entiendo que es de Jerusalén. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, o sea, mientras había un altar donde algunos habrían quedado sacerdotes, pero estos que habían servido en los altares paganos participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. Me parece que les pasó lo mismo que a los otros. El rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor a Moloch. Ahí estaba también esto que hemos visto en los profetas, hablando de los que sacrificaban a los hijos en honor al rey Moloch. Así que eliminó el santuario llamado Tofet. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada del templo del Señor. O sea que eso era una mezcolanza tremenda. Y rey tras rey de los anteriores, todos los antepasados de Josías habían estado mezclados en esas cosas. ¿Cómo puede ser que sean más atractivos esos dioses paganos que requerían que sacrificaran a los hijos, que no daban nada, que no habían dado leyes que fueran buenas para una vida buena, para relaciones sociales? ¿Cómo podía ser? ¿Cómo puede ser que el hombre se aparte del Señor? En estos días escuché por televisión personas que ante la pregunta de si creen, no, si yo soy polvo cósmico y voy a volver, y otro también, a la naturaleza, a lo que ninguna idea de Dios, ninguna idea de la posibilidad de la vida eterna, y estamos en un país que se dice cristiano, que por lo menos todo el mundo lo debiera saber. Bueno, vamos a terminar acá y seguimos mañana. Entonces, se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco encargado del recinto. También Josías también quemó los carros consagrados al sol. Terminamos en Segunda de Reyes 23,
11, ¿sí? Para los que quieran seguir leyendo, porque estos son pasajes extraordinarios de cuando hay arrepentimiento y vuelta al Señor. Si eso pasara en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro mundo, todo cambiaría. Muy bien, mañana seguiremos desde Segunda de Reyes 23:12 y veremos cuántas cosas más pasaron en ese tiempo de la renovación del pacto con el Señor. Que el Señor nos inspire, nos ilumine, nos enseñe a leer la palabra profundamente y hacerla conocer a otros. Seguiremos mañana, que el Señor los bendiga.